Bueno, bueno, acá volvemos un poquito hacia atrás, ¿sí? Hacia parte del siglo XIX con Aurelia Vélez Arfiel, esta joven hija de Dalmacio, la figura que se ve aquí en este templete, este es el mausoleo familiar. Fíjense también el desarrollo, no quiero irme por la arquitectura, pero fíjense este bellísimo mausoleo de la familia Vélez Arfiel, la puerta con el apellido, este templete con líneas neoclásicas, los capiteles corintios, los fustes estriados, bellísimo, porque también la altura y este espacio pensado en los cementerios para rendir homenaje, estos lugares para no olvidar, lugares de memoria, por eso también esta monumentalidad en estas construcciones. Y allí en el centro, la figura, el busto de Vélez Arfiel, de Dalmacio Vélez Arfiel, el padre de nuestro Código Civil, por eso también es tan importante. Sus restos, los restos de Dalmacio actualmente están en la provincia de Córdoba, este es el mausoleo familiar. Y su hija Aurelia fue una gran mujer también, sin duda, una mujer que tuvo algunos traspiés también, pero que logró, sí, con esa rebeldía y con esa fortaleza avanzar. Muchas veces Aurelia la conocemos por su amor, en realidad, que fue Sarmiento. En realidad yo llegué a Aurelia a través de Sarmiento, pero cuando la conocí a ella y a su historia, realmente creo que tiene nombre propio y por eso es importante que esté también en este recorrido. Eh, Aurelia a los 17 años se casa, ¿no? Como dijimos, ¿no? Se casa con un primo, en realidad, que es el que había logrado de alguna manera, a través de su padre, hacer este arreglo para su casamiento. Eh, y tiene un altercado con su marido. Bueno, cuenta la historia que su marido viajaba mucho al campo, tenía algunos negocios fuera de la ciudad y un día vuelve antes de lo previsto y parece ser que su esposo le encuentra en una situación incómoda con el secretario que tenía la familia. Cuando ve esa situación, el marido saca un arma y dispara sobre el ropero, este mueble donde el secretario se esconde cuando ve que el marido llegó. Bueno, fueron varios disparos, este hombre muere y claro, acá qué situación, ¿no es cierto? El marido había provocado un homicidio y ella además podía ser culpada de adulterio. Entonces, la cosa se resuelve de este modo. Se decide determinar que fue lo que hoy diríamos una emoción violenta y que en realidad él no estaba, se declaró su insanía, como que él no estaba bien de salud mental y que por eso había reaccionado de este modo. Con lo cual, él no va preso y se va, ¿no? De Buenos Aires, se va a Mendoza, luego estuvo un tiempo en Chile y nunca más volvió a Buenos Aires. Antes de irse, va a llevar a Aurelia a la casa de su padre, ¿no? Ese matrimonio duró muy poco tiempo, ella vuelve a la casa de su marido, perdón, de su papá, y queda como, bueno, como una mancha en esa reputación, ¿no es cierto? En ese momento no era bien vista una mujer que se separaba de su esposo. En realidad, ellos estaban separados, de hecho, porque no existía el divorcio y no había forma tampoco de deshacer esa unión. Al volver a la casa de su padre, ella empieza a ayudarlo a Dalmacio en este gran trabajo que era hacer el nuevo Código Civil. Y justamente uno de los colaboradores también que va a tener Dalmacio y uno de sus amigos se llamaba Domingo Faustino Sarmiento, que un día va a la casa de su amigo Dalmacio y allí se encuentra con Aurelia. Y parece que esta joven logra cautivar a Sarmiento, que quiero decir que tenía un corazón muy enamoradizo, así que había tenido varias novias a lo largo y una esposa también tenía en ese momento. Bueno, lo cierto es que las diferencias de edad entre ellos, 25 años de diferencia, no fue suficiente para romper o que fuera una barrera en este amor. Ellos comienzan una relación clandestina porque Sarmiento estaba casado y bueno, hasta que finalmente son descubiertos. Sarmiento se separa de su esposa y ellos van a continuar esta relación en silencio, si bien en un secreto a voces, porque se sabía, cada uno continuó haciendo su vida, pero Aurelia va a ser realmente una mujer con mucha cultura, que se había preparado mucho desde joven y que era traductora y que gran parte de la redacción del Código Civil que hizo su padre fue gracias a la colaboración que ella hizo como su secretaria, incluso la traducción de algunos artículos a otros idiomas que hizo Aurelia.
Pero no solo esto, Aurelia estaba totalmente enamorada de Sarmiento y veía en él a ese hombre capaz de llevar adelante la República Argentina. Entonces, cuando él estaba como diplomático, como ministro plenipotenciario en Estados Unidos, y aquí se estaba viendo la sucesión de la presidencia, estamos hablando de 1868, ella, al igual que lo conté, ¿no? Con la esposa de Rosas, bueno, ella va a hacer un poco esa misión también, va a ser el lobby político para ir generando la importancia de la figura de Sarmiento como el próximo presidente. Ella desde acá va a empezar a mover las fichas necesarias para que se tomara en cuenta la figura de Sarmiento como un hombre probo, como un hombre capaz para poder ser el sucesor en ese momento de Bartolomé Mitre, que era el presidente. Y lo va a lograr. Ella tenía mucho acceso a las reuniones políticas, su padre era un hombre de mucho peso político, entonces en la casa habitualmente había reuniones de hombres con cierto poder, y bueno, su influencia va a hacer posible que Sarmiento finalmente en 1868 sea nombrado el nuevo presidente de la República Argentina. Sarmiento estaba en Estados Unidos, ella le escribía estas cartas, es bellísimo, no quise traer las cartas pues sería eterna esta charla, pero si tienen posibilidad, busquen las cartas entre Sarmiento y Aurelia, que son apasionadas, pero que también en algún punto hablan de la actualidad de ese momento, de la política, así que ella fue su gran ladera sin duda, ¿no es cierto? Esta gran gestora de la llegada de Sarmiento a la presidencia. Él se entera volviendo en barco a la altura de Río de Janeiro, se entera que había sido nombrado nuevo presidente y en ese tiempo, durante toda esa presidencia, ella fue a ser también su gran compañera en el silencio, podríamos decir, en ese ocultamiento, ¿no? Aunque todo el mundo sabía que ella era su pareja, por supuesto, de forma clandestina, ella seguía acompañándolo. Aurelia va a ser una mujer que se animó a viajar sola a Europa cuando nadie lo hacía, ella solita se fue de viaje cuando su padre ya había fallecido, tuvo que luchar mucho para conseguir sus derechos también. En esa época, y es importante hablar esto del Código Civil, el poder lo tenían realmente los hombres. Las mujeres no tenían ningún tipo de poder, incluso aunque tuvieran campos o tuvieran riqueza, no la podían administrar, tenía que ser administrada por el padre y se casaba por su esposo. Así que durante muchos años, yo diría incluso hasta la patria potestad, es decir, la potestad sobre los hijos, también estaba a cargo del padre. En la Argentina, recién en la década del 80, cuando ya volvió la democracia, se logra la patria potestad compartida. Así que imagínense todo ese camino largo que se hizo y bueno, lo que significaba también para las mujeres en ese momento. La misma Aurelia tuvo que luchar para que, poder recibir la herencia de su padre, siendo que su marido, por supuesto, no le dejó ninguna herencia ni le pasaba ningún tipo de dinero después del altercado que habían tenido y tampoco la ley la amparaba para eso. Así que bueno, Sarmiento la va a acompañar también en ese proceso donde ella finalmente reclama la justicia y logra recuperar parte de la fortuna de su padre para poder transitar ese tiempo. Así que Aurelia, sin duda, es una de las mujeres importantes con nombre propio en el cementerio de la Recoleta también.